Tras varios asesinatos, la Mesa de Seguridad para Candidaturas decide replantear el protocolo de seguridad que ofrece protección a quienes la solicitan. Estados Unidos aplaude las medidas anunciadas por Israel para permitir la llegada de ayuda humanitaria a Gaza, pero advierte que espera ver resultados concretos. Y Estados Unidos anuncia una medida de tamaño histórico que podría tener un gran impacto en la lucha contra el cambio climático. Todo esto y mucho más aquí en Enlace México. Muy feliz viernes para todos. Qué bueno que están con nosotros en esta edición de su noticiero Enlace México con lo más importante de México y el mundo. Y bueno, por supuesto, transmitiendo como cada noche desde Puebla en Zaragoza para todos ustedes que nos acompañan desde la Unión Americana y se enlazan con nosotros a través de Mexicanal. No se les olvide, por favor, que estamos en distintas redes sociales. Nos encuentra en Facebook, en YouTube o también, por supuesto, en Twitter o X. Estamos en Instagram. Les ofrecemos que visiten nuestro portal de noticias enlacemexico.tv y bueno, no puede faltar nuestro número de WhatsApp 22 27 27 25 56 para que nos mantengamos enlazados. Como guste, como quiera enlazarse con nosotros, siempre nos da muchísimo gusto saber de ustedes. Así es que, por favor, sigan pues enlazándose, sigan comentándonos, sigan enviándonos saludos. Para nosotros es muy, pero muy agradable y la verdad nos da muchísimo gusto que siempre nos mantengamos en contacto. Bien, vamos a dar inicio a esta edición. Hay muchísima información que compartir con ustedes, así es que nos vamos rápidamente con la información de carácter nacional. Aquí hay algo de lo más importante que pasó en nuestro país y que llegó a los titulares nacionales. Vamos a verlo. Luego del asesinato de Gisela Gaitán, aspirante de Morena a la alcaldía de Celaya, la Mesa de Seguridad para Candidaturas decidió replantear el protocolo de seguridad que ofrece a los abanderados que solicitan protección. La mesa, conformada por representantes del gobierno federal, los gobiernos locales, el INE, las Fuerzas Armadas y secretarías de seguridad locales y federal, incluirá nuevos criterios y ampliación de los niveles de protección para considerar a más candidaturas en los niveles medios y altos. Así lo informó la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Los colectivos Unidos por la Salud de los Mexicanos y Movimiento por la Patria presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el manejo de la pandemia por COVID-19 y el sistema de salud en México, para que con sus potestades y alcances aperciba al gobierno de México, con el objeto de que tales irregularidades no vuelvan a ocurrir. Se denunció que México registró una de las más altas mortalidades por COVID-19 en el mundo, ya que la Ciudad de México registró la más alta letalidad entre los 32 estados de la República Mexicana, y 825,000 mexicanos fallecieron, mortalidad excesiva por negligencia. Agregaron que durante meses el Consejo de Salubridad General fue desmembrado, expulsando de su seno instituciones primordiales tales como la UNAM, el IPN, la Academia de Pediatría y FunSalud. El presidente López Obrador descartó romper relaciones con Ecuador, luego que ayer ese gobierno declaró persona non grata a la embajadora Raquel Serur Esmeque e informó que ordenó que un avión de la Fuerza Aérea Mexicana salga a ese país para traerla de regreso a México. Ayer jueves, Ecuador declaró persona non grata a la embajadora Raquel Serur Esmeque, después de que el miércoles el jefe del Estado mexicano dijera que el magnicidio del candidato ecuatoriano Fernando Villavicencio en agosto de 2023 hizo que cayera la intención de voto de Luisa González, la candidata correísta que lideraba las encuestas. El presidente López Obrador acusó a la compañía SAT Holdings Inc. de haber incumplido contratos con Mexicana de Aviación después de que la empresa estadounidense demandó a la aerolínea estatal mexicana en Estados Unidos. El mandatario afirmó que Mexicana de Aviación está presentando las pruebas del presunto incumplimiento del contrato. La empresa estadounidense fue contratada por el gobierno de México para administrar el arrendamiento de aeronaves y contratar tripulación para la aerolínea estatal. Sin embargo, la empresa demandó a Mexicana de Aviación, alegando que la falta de cooperación de la aerolínea paraestatal puso a toda la empresa en peligro. La demanda fue presentada en marzo ante un tribunal federal de Nueva York, solicitando daños y perjuicios por el monto total de su contrato, que es de $838.5 millones, más 2.4 millones en costos. La información nacional, como todos los días. Como todos los viernes, nos enlazamos hasta la ciudad de Washington, D.C. y le damos la bienvenida a nuestra asociada La Voz de América, que llega, por supuesto, con importante información. Adelante, La Voz de América. 10 días han pasado desde el colapso del puente Francis Scott Key, aquí en Baltimore.
uno de los colapsos de puentes más mortales en Estados Unidos en décadas. 10 días han pasado desde que la portacontenedores Dali chocó contra uno de los pilares, causando su derrumbe en segundos y quitando la vida a 6 trabajadores de la construcción, todos hispanos. 4 de ellos aún se quedan entre los escombros del puente y de la nave y aún no se han podido recuperar. Y este viernes, después de 10 días, el presidente Joe Biden viaja a Baltimore con la promesa de que el gobierno federal se asumirá la responsabilidad y el costo de limpiar los escombros, reconstruir el puente y sobre todo reabrir el puerto de la ciudad. Una operación crítica para la economía de la costa este de Estados Unidos y un puerto que da trabajo a más de 8,000 personas. Ya una ruta temporal y alternativa para barcos esenciales fue abierta esta semana, pero el camino adelante es muy largo. Biden, en su visita en la tarde de este viernes, tiene previsto sobrevolar las zonas afectadas sobre el río Patapsco, participar en una reunión sobre los esfuerzos de recuperación del puerto, anunciar los planes del gobierno federal para su reconstrucción y, en conclusión, reunirse a puerta cerrada con algunos de los familiares de los fallecidos para ofrecer ellos solidaridad y apoyo en medio de esta tragedia. Jacopo Luzzi, Voz de América, Baltimore. Muchísimas gracias a La Voz de América, gracias por toda esta información. Saludos cordiales hasta Washington. Para ustedes nos enlazamos la próxima semana y bueno, por supuesto, saludos a toda nuestra gran comunidad que reside en esa área de la Unión Americana. Nos vamos a ir rápidamente, pero primero que nada, así quedó el peso frente al dólar. El día de hoy el dólar se cotizó a la compra en 15 pesos con 93 centavos y a la venta en 16 pesos con 91 centavos. La paridad al cierre de la jornada financiera de este día. Gracias a todos ustedes que visitan y participan en nuestras redes sociales, como por ejemplo Eleazar Benítez, Jorge Ibáñez y Luisa María Sámano. Gracias por participar en nuestro canal de YouTube, por más que nada sus comentarios, por darle like. Nos vamos a la pausa, no se vaya, continuamos con más. Al volver, un sismo con epicentro en Nueva Jersey sorprende a la costa este de Estados Unidos. Se sintió fuertemente en Nueva York. Además, la Casa Blanca anuncia que se aumentará la producción de autos eléctricos para el 2032 y limitar así la contaminación. Estamos de regreso, continuamos con más información y le invitamos a que nos acompañe en este breve viaje a lo largo de la historia. Un día como hoy, pero de 1614, la india Pocahontas se casa con el colono inglés Johann Rolfe en Virginia, Estados Unidos. En 1722 llega a la isla de Pascua el explorador neerlandés Jacob Roggeveen, la cual ya estaba habitada desde el año 400 aproximadamente. En 1994, Kurt Cobain, líder de Nirvana, se suicida. Hechos y personajes que siempre vale la pena recordar. Y nos vamos ahora rápidamente a hechos y personajes que hoy fueron noticia en el panorama internacional. Está listo el recuento que les preparamos cada día. Te invito a que lo veamos. Una investigación israelí sobre el asesinato de 7 trabajadores humanitarios en un ataque aéreo en Gaza esta semana encontró graves errores e infracciones de procedimiento por parte del ejército, con el resultado de que 2 oficiales fueron despedidos y altos comandantes fueron amonestados formalmente. La pesquisa encontró que las fuerzas israelíes creyeron que estaban atacando a hombres armados del grupo terrorista palestino Hamas cuando los bombardeos con drones alcanzaron 3 vehículos del grupo de ayuda World Central Kitchen el lunes en la noche. El jefe del mecanismo de evaluación e investigación de hechos de las fuerzas de defensa de Israel y quien dirigió la investigación dijo que las fuerzas militares no habían podido ver los logotipos del World Central Kitchen en los techos de los vehículos en la oscuridad y creyeron que habían sido capturados por combatientes de Hamas.
El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken aplaudió este viernes las medidas anunciadas por Israel para permitir la llegada de más ayuda humanitaria a Gaza, pero advirtió que Washington espera ver resultados concretos. Son avances positivos, pero la verdadera prueba son los resultados y eso es lo que esperamos ver en los próximos días y semanas, dijo Blinken tras una reunión con funcionarios de la Unión Europea en Bruselas. Israel anunció este viernes que permitiría temporalmente el ingreso de ayuda humanitaria para familias amenazadas por la hambruna en Gaza. De acuerdo con Blinken, Estados Unidos observa con atención si la ayuda humanitaria está llegando en forma efectiva a las familias necesitadas y si los cooperantes de organizaciones no gubernamentales humanitarias pueden entregar esas cargas en seguridad. La Unión Europea está penetrada por la delincuencia organizada que se infiltra en negocios legales. Es la dramática conclusión de un informe de Europol que identifica 821 redes criminales, delincuencia insólita en Bélgica, Países Bajos y Suecia por la lucha entre cárteles por el comercio de drogas ilegalizadas. Europol publicó este viernes un informe que, con el título Decodificando las redes criminales más amenazantes de la Unión Europea, analiza las características de las organizaciones de delincuentes más amenazantes de Europa. Tráfico de drogas, conexiones con cárteles y corrupción son actividades que llevan en paralelo para garantizar que la maquinaria funciona. Más del 70% de las redes se involucran en la corrupción como medio para facilitar la actividad criminal y bloquear la aplicación de la ley o los procedimientos judiciales. Un terremoto sacudió este viernes por la mañana el área metropolitana de la ciudad de Nueva York, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo de magnitud 4.8 se produjo a las 10:23 de la mañana, hora local. El epicentro se produjo justo al noreste de Lebanon, Nueva Jersey, y hay reportes de temblores que se sintieron desde Filadelfia hasta la ciudad de Nueva York. Kathy Hochul, la gobernadora del estado de Nueva York, confirmó la noticia. Un terremoto de magnitud 4.8 sacudió el oeste de Manhattan y se ha sentido en toda Nueva York, comunicó. Mi equipo está evaluando los impactos y cualquier daño que pueda haber ocurrido y mantendremos informado a los ciudadanos a lo largo del día, agregó. La Administración Federal de Aviación indicó que se pronostican retrasos de entre 30 y 45 minutos en algunos vuelos. El temblor podría afectar instalaciones de tráfico aéreo en Nueva York, Nueva Jersey, Filadelfia y Baltimore. Información internacional importante que usted debe conocer. Y nos vamos a otros temas. Bien, recientemente la Casa Blanca en Estados Unidos anunció una medida histórica que podría cambiar definitivamente la lucha contra el cambio climático, y es aumentar la producción de autos eléctricos para el 2032 y limitar progresivamente la cantidad de contaminación que los vehículos pueden emitir. Una medida sin duda alguna histórica. Veamos el reportaje. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presenta. La administración Biden emitió una de las regulaciones climáticas más importantes en la historia de Estados Unidos. La regla está diseñada para garantizar que más del 50% de los nuevos automóviles y camionetas ligeras vendidos en Estados Unidos sean totalmente eléctricos o híbridos para 2032. La norma limita progresivamente la cantidad de contaminación permitida por los tubos de escape, así que forzará la producción de más vehículos cero emisiones para respetar los estándares ambientales, transformando así el mercado automovilístico estadounidense. Cientos de miles de millones en inversiones privadas y miles de empleos sindicales bien remunerados, y cumpliremos mi objetivo para 2030 y avanzaremos en los años venideros. Los automóviles son la mayor fuente de emisiones de carbono en Estados Unidos, una contaminación que exacerba el cambio climático y que convirtió al 2023 en el año más caluroso de la historia. El presidente Biden apunta a los vehículos eléctricos para enfrentar el calentamiento global. Al mismo tiempo, Biden busca aumentar la producción nacional de procesadores de computadoras y por eso logró un acuerdo con la empresa Intel para darle casi $20,000 millones y abrir así nuevas fábricas en 4 estados, incluyendo Arizona. Permitiremos que la fabricación avanzada de semiconductores regrese aquí en Estados Unidos después de 40 años. Va a transformar la industria de los semiconductores y creará ecosistemas completamente nuevos. El acuerdo pondría a Estados Unidos en condiciones de producir el 20% de los chips más avanzados del mundo para 2030. Chips que son clave hoy día para los avances en inteligencia artificial y sistemas militares.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Porfirio Ramírez Mendoza, LLC, presentó. Porfirio Ramírez Mendoza, Foreign Legal Advisors, LLC. Todo lo legal en México, Porfirio te lo resuelve. Ante cualquier situación legal, recuerda que no estás solo. Habla con Porfirio. Porfirio te lo resuelve. Si dejaste algunos asuntos sin resolver en México, yo soy Porfirio y Porfirio sí te lo resuelve. Bueno, pues ahí tienen la información. Importantísimo poder hacer esto, no solo en Estados Unidos, sino en todos los países. Todos, sobre todo las grandes economías que son las que más están contaminando, y eventualmente los autos van a tener que ser eléctricos en todas partes del mundo. Bien, 3609, saludos desde Queens, Nueva York, para Gildardo Cuenca López y Josefina Sandoval, que están en Ajalpan, Puebla, de sus hijos Genaro, Rubén y Gildardo. Gracias, nos vamos rápidamente a la pausa, no se vaya, volvemos. Al regresar, hablaremos sobre la crisis migratoria en la frontera sur de México. Además, llega Explorador para llevarnos a recordar el rostro de los libros de texto, la historia de María Victoria de los Reyes Dorantes Sosa. Ya regresamos de la pausa y ¿qué le parece si vemos cómo nos trata el clima el día de mañana, sábado? Para este sábado, la ciudad de Houston, Texas, tendrá como temperatura máxima 78 grados Fahrenheit, 25 grados centígrados. La mínima 65 grados Fahrenheit, 18 centígrados. El día va a estar mayormente nublado. En Los Ángeles, California, se espera una máxima de 61 grados Fahrenheit, 16 centígrados, mínima 44 grados Fahrenheit, 6 grados centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En Nueva York, se esperan 55 grados Fahrenheit, 12 grados centígrados como temperatura máxima, mínima 40 grados Fahrenheit, 4 centígrados. El día va a estar parcialmente nublado. En la ciudad de Puebla tendremos una máxima de 29 grados centígrados, 85 Fahrenheit, la mínima 13 centígrados, 56 Fahrenheit. Vamos a tener un día mayormente soleado. Así van a estar las temperaturas, deseándole un excelente fin de semana. Como cada viernes nos enlazamos con nuestro especialista en temas de migración y protección migratoria, el abogado Jesús Torreblanca. Adelante, Jesús, bienvenido. Isabela, muy buenas noches. En esta ocasión, para hablar sobre la crisis migratoria que estamos presentando en México en nuestra frontera sur. Y es que, vaya, las estadísticas, las cifras hablan por sí solas. En el 2022 se habían registrado cerca de 441,000 eventos de detención por parte de las autoridades de migración mexicanas, sobre todo pues de aquellos migrantes hermanos de Centroamérica, Sudamérica y de Cuba y otras partes del Caribe, que bueno, pues pasaban la frontera sur del país, eran detectados y detenidos por las autoridades y pues en algunos casos, en su mayor parte, pues devueltos a los lugares de origen, pero bueno, pues volvían a intentar y cruzar, pues con la finalidad de llegar a la frontera norte. Para el año pasado, en el 2023, se incrementó en un 72% esto, dando unas cifras realmente muy alarmantes, cerca de 782,000 personas detenidas por las autoridades migratorias mexicanas. Esto, bueno, pues pone obviamente el reflector en el tema de lo difícil que está haciendo la frontera sur de México. Comparados con cerca de los 2,5 millones de detenciones que hubo por parte de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, bueno, pues están todavía pasando muchísimo más personas sin que sean detectadas por las autoridades. Somos un estado dique, un estado tapón, que no ha logrado resolver el tema humanitario y tampoco les estamos dando la oportunidad de poder asentarse en México. Seguiremos hablando de esto. Gracias, Isabela. Muy buenas noches.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias por tu colaboración. Cuídate mucho. Nos enlazamos contigo la próxima semana. Y bien, vamos a darle la bienvenida, como cada viernes, al periodista investigador Julián de Jesús Peña, quien nos presenta su muy interesante Explorador. Veamos a dónde nos lleva en esta ocasión. Explorador, la patria representada en los libros de texto, acompañó a varias generaciones de mexicanos en su educación primaria y pocos saben quién fue esta mujer de extraordinaria belleza. Hoy hablaremos de El rostro de los libros de texto, la historia de María Victoria de los Reyes Dorantes Sosa. Desde mediados del siglo XX, en todos los libros de primaria de la Secretaría de Educación Pública en México aparece en la portada la imagen del bello retrato realizado por el pintor Jorge González Camarena. María Victoria de los Reyes Dorantes Sosa nació en diciembre de 1922 en un poblado de Tlaxcala y pasó su infancia y parte de su juventud en Tlaxco. Su retrato estuvo en los libros de primaria desde 1962 a 1972 y tras una pausa de 20 años se recuperó bajo el mandato del presidente Ernesto Zedillo hasta el día de hoy. Se publicaron 400 millones de ejemplares escolares con su rostro. Muchos años permaneció en el anonimato, pero posteriormente se conoció el nombre de la joven que durante décadas vio crecer a los mexicanos. Tras fallecer su esposo, tipo agresivo y celoso, en la década de 1940, la joven viuda llegó a la capital mexicana. Trabajó como mesera en un lugar frecuentado por la bohemia artística y literaria de la época, entre ellos Diego Rivera. Jorge González Camarena plasmó a la joven en el lienzo Patria, un óleo sobre tela de 1.20 por 1.60 metros. Hay diversas versiones sobre cuál fue su paradero. Ninguna ha logrado ser confirmada de forma veraz. Se sabe que se mudó a París a vivir con un artista. Se rumora que después regresó a su lugar natal, en donde falleció víctima del alcoholismo. El rostro de María Victoria de los Reyes Dorantes Sosa quedará como un recuerdo imperecedero para los libros y la historia de México. Julián de Jesús Peña, Explorador. Muchísimas gracias a Julián de Jesús Peña y Explorador. Nos enlazamos contigo la próxima semana. Llegamos al final de esta edición. Gracias por habernos acompañado. Antes de irnos, les comparto los saludos de Lourdes Mejía desde Chietla para sus hijas Leticia y Carmen Ramos Mejía, que radican en Nueva York. Miguel Ramírez Vega desde Cuautlancingo, en Puebla. Saludos a sus hijos Ricardo, Alfonso y Grisel, que están en Los Ángeles, California. Y Margarita López Blanco desde Nueva Jersey manda saludos a su papá y de Alfonso López Carrión, que está en el municipio de Teciutlán. Gracias por habernos acompañado. Es fin de semana. Acuérdese, siempre se lo recomendamos. Disfrute muchísimo de su familia. Más que nada, trate de descansar, por supuesto. Y pues seamos conscientes, seamos responsables. Cuidémonos todos, por favor. Buenas tardes, buenas noches y los esperamos el próximo lunes, como todos los días, aquí en Enlace México.